Jueves 8 de enero, el Liceo San Clemente Entre Ríos de la región del Maule no envió oportunamente las notas de más de un centenar de estudiantes dentro de los plazos establecidos por el Ministerio de Educación. La situación quedó al descubierto cuando los alumnos ingresaron a la plataforma de resultados y constataron la ausencia de sus antecedentes académicos. Las notas ya se encontraban registradas y listas para ser entregadas al Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional durante el día de ayer, 7 de enero. Sin embargo, el establecimiento incurrió en una negligencia al no enviar los mismos dentro del tiempo correspondiente. Ante la presión de estudiantes y apoderados, el liceo reconoció el error. A solo horas de que concluya el proceso, la senadora Paulina Bodanovich ofició al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, quien aseguró que se logró resolver esta situación y que las calificaciones ya se incorporaron en el DEMRE. El titular de Educación también aseguró que el proceso de postulación de los estudiantes afectados no se altera y que las notas van a estar consideradas para que cuando ellos opten por alguna carrera, estas sean consideradas a la hora de postularse. De esta manera comienza Portavoz Noticias. Asociación Gremial de Canales Regionales de Televisión Señal Abierta de Chile, Arcatel y CONAF presenta Portavoz Noticias. La entrega de cuerpos en estado de putrefacción, incluso con larvas, entre otras falencias, son parte de las denuncias realizadas por funcionarios y trabajadores que prestan servicios en esta materia al Servicio Médico Legal de Antofagasta. Denuncian que las cámaras de conservación no estarían funcionando. Esto, más las altas temperaturas, estarían ocasionando un riesgo sanitario grave. Se lo contamos en la nota de Antofagasta TV. Una serie de problemáticas en el funcionamiento del Servicio Médico Legal de Antofagasta fueron denunciadas por funcionarios y también personas que prestan servicios en esta materia. Lo que pasa es que estamos retirando cuerpos del Servicio Médico Legal y lamentablemente no están en cámaras de conservación. Tenemos noticias extraoficialmente que las cámaras no están funcionando, están con problemas técnicos, lo que con las temperaturas que hay los cuerpos prácticamente están saliendo en estado de putrefacción. Lo hemos comprobado. Hay muchas moscas, mucho olor fétido, o sea, está complicada la situación. Los denunciantes apuntan a lo que sería una serie de casos de cuerpos que se habrían visto afectados por esta problemática. Incluso ahora hay un caso de un fallecido anoche en el CAM, que creo que lo van a tener que sepultar hoy, porque no hay cámara de conservación y el cuerpo es gordito, entonces necesitan urgente sepultarlo hoy. ¿Hay muchos cuerpos que están entregando en descomposición? La mayoría. Y yo tengo un caso de un boliviano que imagínate que yo lo voy a retirar el miércoles, falleció el viernes, o sea, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, imagínate cómo va a estar ese cuerpo. Esta situación fue dada a conocer por el diputado Sebastián Videla, quien ofició a la directora nacional del Servicio Médico Legal denunciando hechos como el deterioro del carro para el manejo de fallecidos o lo que sería la inexistencia de un lugar seguro para el almacenamiento de muestras, lo que ha generado un riesgo sanitario y operativo grave. Nos llegó una denuncia grave de pacientes que al retirar sus cuerpos en el servicio médico legal denuncian que no se han entregado en las condiciones adecuadas. Esto se suma a otras personas que también han denunciado situaciones parecidas. Hemos conversado con la directora regional del servicio médico legal para que pueda tomar las medidas correspondientes. Nos preocupa esta situación, pero evidentemente se deben tomar las medidas para poder mejorar un trabajo en un servicio que es sumamente importante para la región. El parlamentario a través de este documento señala que en caso de que estos hechos sean efectivos, significa no solo una deficiencia en la gestión administrativa, sino que un incumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad laboral, salud pública y continuidad del servicio. Por lo tanto, todo el apoyo a los trabajadores, a todas las personas que hacen posible el funcionamiento del servicio médico legal, algo importantísimo para las personas, para la región, incluso para el país. Por lo tanto, hemos oficiado también a los organismos correspondientes para que puedan ver esta situación, nos puedan responder y poder realizar las mejoras correspondientes para que este servicio funcione como corresponde. Cabe destacar que Antofagasta Televisión intentó ponerse en contacto con el Servicio Médico Legal de Antofagasta para conocer su versión de los hechos, siendo derivados hasta el organismo central, quienes rechazaron referirse por el momento frente a estas graves acusaciones. Un hecho grave que genera preocupación.
Según un informe dado a conocer por la Contraloría General de la República, más de 70 entidades contrataron a personas inhabilitadas para trabajar con menores de edad. La mayoría de los cargos y funciones están relacionadas con niñas, niños y en el ámbito escolar, como profesores, asistentes o auxiliares de aseo. El municipio de Los Andes aparece en el informe. BTV nos entrega detalles. Diversas reacciones ha generado el consolidado de información circularizada número 19 de la Contraloría General de la República, fechado el 6 de enero, que advierte que entre 2022 y 2025 un total de 72 entidades públicas incumplieron el control de inhabilitaciones para trabajar con menores. El informe incluye 21 municipalidades, entre ellas Los Andes, y señala la contratación de personas con condenas vigentes, hecho ante el cual el alcalde Manuel Rivera evitó pronunciarse públicamente, indicando que se trataría de trascendidos y que no ha sido notificado formalmente, postura que reiteró al inicio del Consejo Municipal. Según lo que ha trascendido, el 99% son personas que trabajan en educación y salud, llámese profesores, inspectores, asistentes de la educación. Nosotros nunca hemos tenido un tema en nuestro municipio a propósito de la OPD, de la oficina de niñez, y creemos que a toda punta que sea un funcionario o funcionaria, insisto, no lo sabemos porque no ha llegado la información de la Contraloría, por lo tanto, no sabemos, no tenemos información oficial, por lo tanto, me estoy anticipando porque fue un hecho de connotación y de hecho la prensa local está tratando de hacer un reportaje, pero yo dije, no puedo hablar porque no tengo información. Más allá de las interpretaciones, el informe corresponde a información pública disponible en el sitio oficial de la Contraloría General de la República. Según el informe, las instituciones observadas habrían contratado personas con condenas que les impedían ejercer funciones con relación directa o parcial con niños, niñas y adolescentes, situación que genera preocupación debido al eventual contacto de estas personas con menores de edad. Existe información, existe un portal al cual los órganos del Estado, cualquier órgano que necesite contratar personal que esté en relación directa con niños y adolescentes, al cual tiene que acceder, digamos, y está el listado de las personas que están inhabilitadas. Por lo tanto, acá estamos hablando ante un hecho grave, ante incumplimiento de deberes básicos a la hora de contratar personas y también de mal uso, por supuesto, de recursos públicos. El documento no individualiza a las personas involucradas ni detalla el número de casos por cada institución, lo que ha derivado en mayor incertidumbre incluso al interior del Consejo Comunal. Se está estudiando cuál es el caso, porque es un caso, y obviamente lo que corresponde primero, la desvinculación inmediata, y por otro lado, digamos, las medidas administrativas respecto de por qué pasó esto, por qué no se generan los filtros adecuados para que la información de aquellas personas que tenían la responsabilidad de hacer esas contrataciones no supieran, no se enteraran, no fueran diligentes, en fin, eso es materia ya de investigación y de un sumario administrativo al menos. Estas declaraciones son parte de la hipótesis que se ha instalado al interior del cuerpo colegiado, donde se señala que solo se trata de un caso, lo que plantea también otra duda: ¿de dónde aparece tal certeza si según la propia máxima autoridad comunal no ha sido notificada oficialmente del caso? Vamos a solicitar explicaciones por parte del alcalde de esta situación, tanto de forma verbal, ahora en sesión de consejo municipal, también a través del portal de transparencia, y vamos a activar todas las acciones necesarias destinadas a esclarecer esta situación. De acuerdo con la normativa vigente, el organismo fiscalizador instruyó a las entidades involucradas a poner término inmediato a los vínculos jurídicos observados, iniciar los procedimientos disciplinarios correspondientes y reportar las acciones adoptadas en un plazo máximo de 5 días hábiles desde la comunicación del informe. Una nueva versión del programa Tantay Atacama se realizó en la región, donde se presentaron los principales avances y desafíos del ecosistema minero, promoviendo la colaboración entre empresas, startups tecnológicos e instituciones. Veámoslo en la siguiente nota de Holvet TV. Con el objetivo de seguir impulsando la innovación y el desarrollo tecnológico en la minería regional, se realizó el lanzamiento oficial de la segunda versión del programa Tantay Atacama.
Ya esta es una segunda versión, es apoyada por el Gobierno Regional de Atacama y su importancia radica principalmente en fomentar la adopción de tecnologías y la innovación en el sector minero en general. En la primera versión hablábamos solamente de las compañías mineras, pero ahora también estamos ampliando a todas las otras industrias que son conexas a la minería, las empresas que están asociadas al agua, a la energía, a la logística, transporte, incluso llegando hasta el puerto. Con esta segunda versión del programa buscamos vincular y fortalecer la relación con las universidades, startups y emprendedores y minería para el desarrollo de Atacama. En esta nueva etapa se presentaron los principales avances y desafíos, casos de éxito del programa y un panel de conversación con actores estratégicos del ecosistema minero y de innovación regional. En esta segunda versión el objetivo es volver a levantar algunos desafíos, algunos que quedaron también pendientes de la versión anterior y poder seguir buscando soluciones. Ya hemos tenido harto aprendizaje en cuanto a la implementación, a cómo entrar a las plantas, los temas administrativos, etcétera. Así que esperamos que sea mucho más fructuoso. Para nosotros es importante poder traspasar todos estos beneficios que podamos tener a la comunidad. Esta iniciativa promueve la innovación abierta y la colaboración entre empresas mineras, startups tecnológicas e instituciones regionales, con el objetivo de avanzar hacia una minería más productiva, segura y sostenible en la región. Momento de revisar el informe del tiempo para este tan anhelado viernes para muchos de ustedes. Veamos cómo estará el día en el norte del país para este 9 de enero. La ciudad de Calama, a pesar de que, como pueden ver, tendrá un cielo completamente despejado, se esperan ráfagas de viento que irán entre 40 y 60 kilómetros por hora, una temperatura mínima de 5 grados. La más alta llegará a 26 para esta jornada. En Copiapó también tendrán el cielo completamente despejado con una temperatura mínima de 16. La máxima será de 30. Tome todas las precauciones posibles. En Cartagena tendrán el cielo parcialmente nublado con 12 grados como temperatura mínima y 22 será la más alta. En Temuco también sale el sol completamente, ni una nube en el cielo. 11 grados será la temperatura más baja y la más alta llegará a 29. Y en Punta Arenas cambia la situación porque se esperan ráfagas de viento de hasta 40 kilómetros por hora, además de chubascos leves, una temperatura mínima de 8 grados y la más alta llegará a 16. Veamos otras ciudades del país y después retornamos porque tenemos más información para compartir con ustedes. Creo que es todo, Luis. Última hora, se reporta un incendio fuera de control. Las autoridades lo han llamado incendio Luis Díaz. Brigadistas intentan frenar el avance de Luis Díaz. Brigadistas intentan frenar el avance de Luis Díaz. Una de emergencia por incendio, Luis Díaz. Residentes y animales escapan de la... Luis Díaz nos quitó todo. La casa, los animales, todo. Incendio Luis Díaz arrasa con más de 3.000 hectáreas. Los incendios forestales tienen nombre y apellido. Asegúrate que no sea el tuyo. Si ves un incendio, llama a CONAF. Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Bien, y ahora a continuación le damos la bienvenida a este espacio enfocado a la salud. Portavoz Te Cuida. Se estima que para el 2050 cerca del 60% de la población mundial tendrá exceso de peso. Hoy conversamos junto a la doctora Lorena Salinas, nutrióloga de la Clínica Universidad de los Andes. Doctora, bienvenida a Portavoz Te Cuida. Gracias por estar junto a nosotros. Hola, muchas gracias a ustedes siempre por darnos este espacio. Doctora, primero me gustaría que definamos para todas las personas que tal vez no estamos tan familiarizadas con estos términos, ¿cuándo se habla de exceso de peso y cuándo se habla de obesidad?
Actualmente, las recomendaciones de diagnóstico se sigue usando el índice de masa corporal, que es esta proporción entre los kilos al cuadrado por la estatura de cada persona, y se define obesidad a partir de un índice de masa corporal sobre 30. Y el índice de masa corporal normal va entre 20 a 24,9, por lo tanto todos los valores intermedios se denomina sobrepeso. Y cuando hablamos de sobrepeso, de un índice de masa corporal más elevado, ¿cuáles son los riesgos que podrían presentar en nuestra salud? Este indicador, el índice de masa corporal, dada la importancia de tu pregunta, porque estás hablando de los riesgos asociados, es un indicador a nivel poblacional, pero lo que uno quiere a nivel individual es ver cuánta es la grasa corporal que tiene este paciente, cuánto es el exceso, cuál es la distribución, y tratar un poco de ver clínicamente si esta grasa es una grasa que podríamos decir benigna o es una grasa de un comportamiento maligno que genera riesgos. Y estos riesgos están dados principalmente por enfermedades metabólicas, como por ejemplo la diabetes tipo 2, o riesgos cardiovasculares como la hipertensión, mayor riesgo de insuficiencia cardíaca, de eventos agudos vasculares como un infarto al corazón o un accidente cerebrovascular, u otros riesgos que están dentro de las principales causas de mortalidad, como por ejemplo este exceso de grasa corporal, obesidad o sobrepeso, se asocian a cáncer, por ejemplo. Y claro, muchas veces siento que como sociedad lo normalizamos un poco, ¿cierto? Bueno, basta ver esas cifras que acabábamos de señalar. Doctora, son alarmantes porque es una cifra que no solamente está en incremento, sino que tengo entendido que ningún país ha podido hasta el momento evitar que sigan en aumento. La obesidad es una pandemia. Las cifras se han triplicado más o menos en los últimos 40 años. Y es muy notable que estén mirando ustedes estas cifras muy importantes porque habla de a nivel mundial, todas las personas que tengan un índice de masa corporal de 25, que a veces se deja fuera el sobrepeso, pero que finalmente incluso en Chile se espera que en esta misma estadística casi 90%, es decir, 9 de 10 personas tengan un índice de masa corporal fuera de rango. Y la dificultad ha sido principalmente que este incremento en los últimos años, como te decía, es por factores ambientales. Entonces, si bien hay una base genética, normalmente los pacientes tienen hermanos o papás o familiares con obesidad. Este entorno que llamamos los médicos que nos dedicamos a medicina desde el punto de vista metabólico, obesogénico, es decir, el estrés, la calidad de los alimentos, la cantidad elevadísima de componentes en la alimentación procesada, el poco sueño, los hábitos de sueño, esta exposición a las pantallas, esto mismo que estamos acá nosotros conversando en todas las reuniones que tienen las personas sentadas al computador. Claro. Entonces es este entorno el que evidentemente las sociedades por sí solas no son capaces de manejar y por eso las cifras preocupantes con las cuales nos seguimos asombrando desafortunadamente. Entonces, la cifra que nos entregaba, doctora, son 9 de cada 10 personas en Chile podrían llegar a tener sobrepeso de aquí a 2050, ¿cierto? Sí. Actualmente, ¿cómo están esas cifras? Actualmente, ¿cuántas personas de 10 ya se puede decir que tienen exceso de peso? En general, en Chile disponemos de las últimas cifras que son de la Encuesta Nacional de Salud anterior, 2016-2017, y englobo también la obesidad con sobrepeso de aproximadamente 7 de cada 10 personas, y eso se va incrementando, y obesidad propiamente tal son 4 de 10 personas, pero los reportes intermedios, que son cifras que estiman a nivel internacional, estos números se han ido incrementando. Y doctora, y pensaríamos que cada vez existe más conciencia también por lo que es tener una vida saludable, por elegir nuestros alimentos, ¿cierto? Fijarnos en los ingredientes de los productos que compramos en el supermercado, los sellos. ¿Es tan así o realmente nos falta muchísimo por hacer? ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra alimentación? Enfocándonos solo en la alimentación. Mira,
Yo creo que esfuerzos hay, como dices tú. De hecho, hay algunas mediciones con la aplicación de estos sellos, altos en grasa, altos en azúcares, altos en sodio, donde efectivamente un poco de años después de la implementación de esta ley de etiquetado nutricional, pero que involucra otras estrategias, efectivamente la gente tiende a pensar en elegir aquellos alimentos con menores sellos, pero también hay un factor social muy, muy importante donde cada vez la gente está cocinando menos. Sí. Este incremento abrupto, como esta llegada del pide ya y comida rápida y todo inmediato, efectivamente hasta para comer la gente se mueve nada porque pide comida y en la inmediatez normalmente esta comida es comida rápida, entonces sí, efectivamente desde el punto de vista como de la salud pública hay algunas estrategias, pero en la toma de decisiones en el día a día los pacientes no van a seguir esas indicaciones porque efectivamente los factores disruptivos son muy grandes. Entonces, por ejemplo, factores a considerar que normalmente no se involucran en la consulta, pero uno tiene que pensar, yo le digo al paciente que tiene que hacer ejercicio, pero el paciente no va a hacer ejercicio si pasa 2 o 3 horas en el traslado diario y llega a su casa a las 9 de la noche, que en invierno ya está oscuro, y va a pensar en salir a hacer ejercicio. Entonces, esas variables que tienen que ver con cosas más amplias, el diseño de las ciudades, el acceso a luminarias, el acceso a un transporte, que el tiempo en que me demoro en llegar al trabajo, llegar a mi casa, me permite incorporar. Entonces, va como en la calidad de vida en globo de los pacientes y de las personas. Y también hay educación. Hay algunos programas, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa que intentan generar educación a nivel de las familias, porque recordar que en Chile las cifras de obesidad infantil son extremadamente preocupantes. Y claro, con años en esos programas que requieren múltiples intervenciones, hay cierto éxito en el control del peso de los niños, pero son estrategias muy puntuales. Y acá el factor transversal es educación, pero con una mirada a largo plazo. Y para enfrentar los riesgos de la obesidad, como dices tú, también necesitamos el foco que afortunadamente la Organización Mundial de la Salud ya reconoció, al menos estos tratamientos para la obesidad desde el punto de vista farmacológico, porque efectivamente no tenemos que seguir pensando en cómo prevenirla en 20 años más, porque si no vamos a tener las personas con las enfermedades asociadas y no le vamos a poder un tratamiento adecuado. Bueno, y ahora que menciona a los niños, doctora, los niños están en vacaciones, generalmente en vacaciones también los padres se relajan más con la alimentación, son más permisivos y lamentablemente uno puede cambiar los hábitos en 2 semanas, en 3 semanas, ¿cierto? Y después ya es mucho más difícil volver a una rutina más saludable. Tengo un estudio que también indicó que los niños, la obesidad, mejor dicho, en niños aumentó en más de un 200% durante los últimos 30 años. ¿Qué les dice a los padres, madres, apoderados que ven el programa en este momento y que tienen los niños en la casa, pegados en los computadores, pidiendo comida que no es saludable? Un primer mensaje es que por esa obesidad infantil, las enfermedades que antes veíamos los adultos, hace 40 años atrás un niño con diabetes tipo 2 no existía. Y las enfermedades metabólicas, como la diabetes tipo 2, o esta epidemia de problemas por el hígado metabólico, entre más precoces, más agresivas. Entonces, no es lo mismo que a uno le dé diabetes a los 15 años, que a uno le dé diabetes a los 50, a los 60, o incluso niños más pequeños de 8 o 9 años. Yo creo que cuando uno habla esto es imposible separar la calidad de mamá y la preocupación por la salud que uno tiene de mis hijas en este caso y también por los hijos de los pacientes. Muchas veces conversamos en que cualquier cambio que los papás hagan en la casa por su salud evidentemente va a impactar a los niños y a veces hay cosas que mirar un poquito cómo vivíamos antes, en el sentido de que la comida nos reunía como familia, no se comía rápido frente a un computador, sino que era conversación,
la familia preparaba la comida en conjunto, mientras uno conversa y come, disfruta la alimentación, hay pausas al comer, ojalá comida casera, preparar la comida, y que los momentos de querer comer algo como más comida rápida, por ejemplo, una hamburguesa, sean cosas más puntuales, pero que no sea la dinámica de todos los días ver qué vamos a comer y pedir comida, tenerle acceso a colaciones saludables. Estamos en una época donde las verduras, frutas están por disponibilidad y una variedad enorme, ir a la feria da un gusto. Entonces, también de lo que yo estoy haciendo por mi salud, seguir mirando la alimentación y la reunión de la comida como salud. Voy a tener salud mental si converso con mis hijos, voy a tener salud metabólica si como ensalada, si hago legumbre, si me preocupo que coman 2 o 3 lácteos porque el hueso así lo necesita. Y estar preocupados de esto, estar todo el día inmóvil. Porque como esto es transversal, finalmente la musculatura también está involucrada en esto. Si yo no tengo músculo, voy a tener más riesgo de diabetes. En mi futuro más lejano voy a tener riesgo de demencia. Entonces, finalmente, todos estos pequeños factores que influyen son transversales desde, incluso antes, desde que la mujer quiere quedar embarazada para prepararse para un embarazo, porque un embarazo con obesidad va a tener más riesgo y ese bebé va a nacer con mucho más riesgo de todo lo que estamos hablando. Entonces, comer en familia, comida casera, recordar las 5 porciones, 2 frutas, 3 ensaladas al día, comer legumbres, que en Chile tenemos una gran disponibilidad, preferir los carbohidratos complejos, arroz, ojalá arroz integral, quinoa, y no pensar además que comer sano es más caro, porque finalmente un plato de arroz con una tortilla de zanahoria no es un plato que genere un gasto muy grande. Y también optimizar un poco esto de la alimentación, porque existe una sensación de que comer más saludable también es más tiempo, y efectivamente en 20 minutos podemos tener un almuerzo e ingeniársela. En el fondo no hay que cocinar todos los días, hay que generar ciertas estrategias, y eso es un aprendizaje que nos debiera acompañar, desde mi opinión, desde el colegio. Desde que los niños son muy pequeños hay que enseñarles, más allá de hacer ejercicio, educación física, que todos estos hábitos nos ayudan a ser más sanos, pero más felices, y cognitivamente también tienen una relación directa en todas las etapas. Sí, bueno, doctora, este es un tema muy amplio que me encantaría que volvamos a tocar en una siguiente oportunidad, porque siento que hay mucho trabajo que todavía tenemos todos por hacer, ¿cierto? Estamos llenos de excusas, me incluyo. Muchas veces decimos, por falta de tiempo, no hago ejercicio, y ve uno pasar una persona que está corriendo a cualquier hora, que tiene un poquito de más de voluntad que uno nada más. Le agradezco muchísimo su tiempo y estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y ahí estábamos conversando entonces con la doctora Lorena Salinas, nutrióloga de la Clínica Universidad de los Andes. Estábamos hablando del sobrepeso, la obesidad, que realmente todos podemos hacer un cambio, que este año sea realmente la oportunidad para hacerlo. Hacemos una pausa y al retornar continuamos con más información. Creo que es todo, Luis. Última hora, se reporta un incendio fuera de control. Las autoridades lo han llamado incendio Luis Díaz. Brigadistas intentan frenar el avance de Luis Díaz. Brigadistas intentan frenar el avance de Luis Díaz. Una de emergencia por incendio, Luis Díaz. Residentes y animales escapan de la... Luis Díaz nos quitó todo. La casa, los animales, todo. Incendio Luis Díaz arrasa con más de 3.000 hectáreas. Los incendios forestales tienen nombre y apellido. Asegúrate que no sea el tuyo. Si ves un incendio, llama a CONAF. Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. En Chile, los incendios forestales tienen nombre y apellido. Asegúrate que no sea el tuyo. Sé responsable de tus acciones. El 99,7% de los incendios son provocados por personas. Por eso, no quemes basura. Es ilegal. Evita el uso del fuego al aire libre en días de altas temperaturas y fuertes vientos. CONAF nos recuerda que prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo.
Y estamos de vuelta con más información. Comenzó el verano y ya se registraron altas temperaturas en la zona centro-sur del país. Especialistas médicos llamaron a extremar medidas de prevención, advirtiendo sobre la exposición prolongada al sol, deshidratación, golpes de calor, especialmente en bebés, adultos mayores y personas con enfermedades de base. Vértice TV tiene la nota. Recién iniciado el verano, la zona centro-sur del país ha tenido episodios de altas temperaturas e incluso en algunos sectores hasta poco habituales para la época. De ahí la importancia de considerar recomendaciones cuando este fenómeno se repita sin exponerse largas horas al sol, con una buena hidratación y usar protección solar. Asegurarse que personas que dependan de uno estén a resguardo también. Y, por supuesto, si vamos a hacer algún tipo de actividad física que no sea en los horarios de mayor alza de temperatura, porque podemos saber y podemos predecir cuáles van a ser estos horarios. Así que no es tan bueno hacer deporte en los horarios donde mayor sea la irradiación solar. Tampoco es tan bueno que hagamos eventos masivos en estos horarios, o asistemos a eventos masivos en estos horarios. Por lo tanto, las precauciones que uno debe tener en su casa son esas. Uno, como les dije al principio, estar bien hidratado. 2, resguardar a los demás. 3, no exponerse en lugares que no estén protegidos. 4, si estoy en un lugar que está poco ventilado, ojo, que aunque esté techado, puede estar expuesto, por lo tanto necesito estar en un lugar ventilado. Y si en mi casa no reúne las condiciones, quizás ir a otro sitio donde pueda hacerlo. Pero uno tiene que tomar esas precauciones para evitar ser víctima de una enfermedad por calor. La fatiga y el cansancio son uno de los primeros síntomas de una emergencia ocasionada por la exposición a altas temperaturas. Una persona atlética, una persona que no tenga ninguna otra causa y que esté haciendo ejercicio en un ambiente caluroso, bajo el sol, haciendo algún trabajo y que efectivamente experimente un desgano, una fatiga, un cansancio, que tenga que sentarse, que sienta que no puede sostenerse de pie, esto es una alerta temprana de que tiene que salir de ahí. Otra cosa, como habíamos hablado también, es, y que es un elemento cardinal, es el compromiso de conciencia. Y el compromiso de conciencia a veces puede ser engañador, porque todos somos campeones cuando esta persona está en coma, pero no hay que llegar al coma, porque si estamos ahí estamos tarde. Pero si una persona que es absolutamente sana empieza a desorientarse, empieza a hablar incoherencias, no sabe dónde está, o incluso empieza a estar en un estado somnoliento, estando a plena luz del día, a las 2 de la tarde, esto se debe de interpretar como un compromiso de conciencia y rápidamente llevar a un centro hospitalario. Hay que tener especial atención con los bebés o adultos mayores que tienen más problemas con su termorregulación y por lo tanto necesitan estar al cuidado. Por ejemplo, los adultos mayores también el mecanismo de la sed lo van perdiendo, o sea, no pueden hidratarse bien, están en lugares que incluso no pueden ellos socorrerse y cambiarse, o la percepción es completamente distinta. Los lactantes pasa una cosa similar, no toman agua por sí mismos, no pueden moverse, etc. Y por supuesto también pacientes dependientes que sean con algún grado de secuela y que dependan de un tercero para movilizarse, hacer actividades de la vida diaria. Estos son los grupos susceptibles al golpe de calor o a la enfermedad por calor clásica. En consecuencia, para disfrutar del verano hay que estar alerta a los síntomas por el calor, poner atención a los grupos de mayor riesgo y evitar exponerse al sol en horas de mayor intensidad. Seguir las recomendaciones de los especialistas es fundamental para estos meses que son para disfrutar y no para lamentar. Y llegamos al cierre de esta edición. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que también pueden encontrar la información de nuestras regiones en la página portavoznoticias.cl. Síganos también a través de nuestras redes sociales. Mañana nos volvemos a encontrar. Que estén muy bien. Asociación Gremial de Canales Regionales de Televisión Señal Abierta de Chile, Arcatel y CONAF presentó Portavoz Noticias.